podemos empezar esta nueva serie de sermones. No sé si vieron los avisos, pero se llama nuestra nueva serie Soluciones Antiguas para Problemas Modernos. Soluciones Antiguas para Problemas Modernos. Esto fue lo mejor que se le ocurrió a Rodrigo en estos 6 meses que tuvo para pensarlo. No, la verdad me gustó mucho porque se me hace algo muy útil. ¿Cómo podemos ir a la Biblia, que la gente dice, bueno, es un libro tan viejo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y la verdad es que tiene tanto que decirnos la Escritura para las cosas que vivimos, que estamos experimentando en este tiempo. Así es que la verdad es que estoy muy agradecido de que haya elegido Rodrigo esta serie que vamos a empezar hoy para meditar en los Salmos. Va a ser una serie en Salmos y lo que quiero que tengan en mente es los Salmos y algunos problemas que tenemos, algunas cuestiones que nos parecen muy contemporáneas, pero que finalmente debemos de solucionarlas o debemos de encontrar la respuesta que estamos buscando en la Escritura, en este libro escrito más o menos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Así es que vamos a ir ahí al Salmo 1 y ahí vamos a meditar Salmo 1, todo el Salmo obviamente, y dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Esta es la palabra del Señor y quiero que pensemos en 3 ideas que surgen de esta meditación en este salmo. Número 1, la posibilidad de la felicidad, así. La posibilidad de la felicidad. Número 2, las condiciones para la felicidad. Y número 3, lo paradójico de la felicidad. Entonces, número 1, la posibilidad de la felicidad. Número 2, las condiciones para la felicidad. Y número 3, lo paradójico de la felicidad. Quiero empezar haciendo mucho énfasis en esta palabra. Cuando dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Qué alegría. Realmente esta es la nueva traducción viviente, pero en otras versiones es qué bendecidos, qué afortunados, qué alegres son los que no siguen el consejo de los malos. La palabra en hebreo, y no es porque yo sepa mucho hebreo, lo que pasa es que hay muchas herramientas para hacer estudios. No crean que puedo hablar hebreo ni nada de eso. Pero la palabra es esher y la palabra significa feliz, bendecido, feliz, bendecido el que no sigue el consejo de los malos. O en la palabra griega de Macarios, que significa el que es envidiado. Fíjense qué interesante. El que es bendecido, el que es feliz, el que es envidiado. ¿Qué envidia aquellos que no siguen el consejo de los malos? Me gusta mucho esa traducción. ¿Qué envidia los que no siguen el consejo de los malos? Porque les va a ir muy bien, van a ser envidiados, van a ser prosperados, van a ser bendecidos, van a ser felices. La felicidad es un tema que si somos humanos, nuestra vida está relacionada con la búsqueda de la felicidad. ¿Están de acuerdo? Cualquier ser humano, simplemente por el hecho de ser un ser humano, está conectado con la idea de la felicidad. La estamos buscando, la anhelamos, se nos presenta de diferentes formas, estamos buscándola. ¿Y por qué la estamos buscando? Siempre pregunto eso. Lo he preguntado durante años aquí en la congregación. ¿Por qué estamos buscando la felicidad? Porque no la tenemos. ¿O no? ¿O si alguno de ustedes ya la encontró? ¿No? ¿Alguien de ustedes es feliz? No sé, qué es una pregunta de esas en las que no se puede ganar nunca, ¿verdad? ¿Quién es feliz? Dicen algunas personas, solo los tontos son felices. Solo los que no piensan son felices. Solo los que están en una burbuja o no han experimentado, o son muy jóvenes. Así les decía el otro día a mis alumnos, ¿verdad? Digo, ¿quién es feliz? Y todos, ay, yo soy bien feliz. Bueno, les digo, pues se ve que no pasas de 25, ¿verdad? Somos una generación que tiene más libertad, más bienes materiales que todas las. Imagínense a México hace 100 años.
Aunque la gente comía cosas más saludables que las que comemos nosotros, pero no había muchas posibilidades de hacer muchas cosas. La gente vivía muy limitada, estaba en sus pueblos y ahí nacían, crecían, tenían a sus hijos y morían o mandaban a un hijo a ser abogado o doctor a la ciudad, nunca regresaba. Pero no había muchas posibilidades, ¿están de acuerdo? No había ansiedad, ¿verdad? El perro Chems no existía hace 100 años para identificar a los que tienen ansiedad. No, la gente no tenía ansiedad. Te vas a ir a la ciudad y vas a ser contador y ya, pues sí lo mandaban y ya iba a la universidad y era contador o doctor o abogado. Nadie pensaba voy a ser feliz, cuántas horas voy a trabajar, esto no me llena, me gustaría estar viajando por el mundo, comiendo comida en Tailandia y cosas así. La gente no pensaba eso. La gente tenía muy pocas posibilidades. Las mujeres o se iban de monjas o se casaban y si no se casaban eran las clásicas hermanas solteras que todas las familias tenían una tía soltera, ¿se acuerdan? Ahora es una vergüenza ser soltera, ¿no? Pero siempre ha habido personas solteras que se quedan a vivir con los papás. La gente no tenía muchas opciones. Las mujeres no tenían muchas opciones. Hoy hay muchísimas opciones y la pregunta es, ¿ustedes creen que con tantas opciones que tenemos, tanto hombres como mujeres, la libertad que tenemos económica, de movilidad, ¿ustedes creen que la gente es más feliz ahora que hace 100 años? Las mujeres son más felices que hace 100 años, ahora empoderadas, liberadas. Ya no cambian pañales, ya no hacen comida, ya no lavan trastes, ya nada. Eso ya es solamente para la gente retrógrada. Una mujer moderna no debe hacer eso, no debe someterse a esos roles tradicionales de la mujer. ¿No? ¿Son más felices las mujeres ahora que las abuelas necesariamente? ¿Están más realizadas? Algunas mujeres están todavía más presionadas que antes, ¿no? Porque no solamente, como siempre les digo, no solamente tienen que ser ahora exitosas en su carrera profesional, por menos tienen que tener una profesión y ser profesionistas. Si es una mujer realmente fuerte e independiente, entonces tiene que irle bien económicamente y también tiene que ser saludable y tiene que ser guapa y tiene que tener hijos, porque también si no tiene hijos, entonces todos la critican, ¿verdad? Ay, mira, pobre, tan exitosa, pero no tiene ni tiempo para tener hijos. Y la gente la compadece, ¿no? Y si tiene hijos y es guapa y es exitosa y esto y el otro y aquello, y también debe de pesar menos de 50 kilos, porque si es gorda, no, ya no. O sea, la mujer sigue presionada como hace 100 años, la mujer sigue oprimida, y no solamente por los hombres, sino por otras mujeres que la califican así. Qué duro. ¿La gente es más feliz en nuestro tiempo que hace 100 años? No creo. Quiero decirles que la Biblia nos enseña que la felicidad, y el primer punto, es posible, porque dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, qué alegría, qué felicidad, qué envidia, qué bendecidos son aquellos que no siguen el consejo de los malos. La Biblia nos enseña que la felicidad es posible. ¿Pensaban ustedes que la felicidad era posible? A lo mejor estás diciendo, ¿a eso vine el domingo para que me digan que la felicidad es posible? Bueno, muchas gracias, qué útil esto. Quiero que pensemos todo esto. Fíjense, si realmente la felicidad es posible y todos la podemos alcanzar, entonces, ¿por qué las personas más exitosas y famosas, los más exitosos? Acabo de leer un artículo esta semana muy bueno en el que de una revista que se llama Atlantic Journal y dice que las personas más ricas, pero no los más ricos de México, los más ricos del mundo, las personas más ricas, no necesariamente son más felices que el resto de los seres humanos. No necesariamente son más felices. Se levantan igual de temprano o más temprano que muchos de nosotros, se preocupan más que muchos de nosotros, tienen más cargas y más presiones sobre sus cabezas que muchos de nosotros. Pueden comprar lo que quieran, pueden desayunar hoy en Tokio y pueden después cenar en París, pueden hacer lo que quieran, pero no necesariamente son más felices que el resto de la población. Interesante, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia, pude ver la serie esta de Michael Jordan de The Last Dance, el último baile. ¿Lo han visto? Es una obra de arte, véanlo, de verdad. Aunque no les guste el básquetbol, siéntense con alguien que entienda de básquetbol, como yo me senté con mi hijo y él me explicaba todo lo técnico de básquetbol y yo el chisme. Yo estoy enfocado en el chisme mientras él me explicaba la parte técnica del básquetbol. Entonces, es una obra de arte porque es una biografía de Michael Jordan, de todo lo que la gente piensa de él. Algo que me impresionó es que
hasta los que lo odiaban profesionalmente, sus enemigos con los que nunca se llevó bien, los entrevistaron y decían: no hay un mejor jugador de básquetbol en la historia del básquetbol que Michael Jordan. Sus enemigos, los con los que se peleó, con los que nunca se habló, a los que detestaba él y ellos lo detestaban a él, dicen: no ha habido otro jugador en la historia del básquetbol como Michael Jordan. Pero luego algo interesante, cuando entrevistan a Michael Jordan y le dicen: bueno, ¿y dónde sale tu motivación y esto? Resulta que su motivación para ser el mejor era simplemente: no puedo soportar que alguien sea mejor que yo. Y si alguien es mejor que yo, voy a trabajar hasta que lo logre vencer. Su motivación era destruir a sus enemigos y a los que fueran una amenaza contra su dignidad, contra su valor, contra lo que él quería hacer. Yo, por lo menos lo que me pude dar cuenta es que algunas personas que no fueron tan exitosas como Michael Jordan se veían mucho más felices que él en ese documental. ¿Es posible ser feliz o no? Fíjense, la Biblia nos dice que la felicidad, fíjense, pongan atención en estas dos cosas. Es posible, pero no es natural. Fíjense, es posible, pero no es natural. Tenemos que pensar cómo se consigue la felicidad. Entonces, el Salmo 1 nos dice que felices son aquellos que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. El salmista nos dice entonces que podemos ser felices, que podemos alegrarnos. Dice, fíjense, si nuestras vidas las construimos alrededor de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios. Porque eso es lo que está diciendo el salmista. No andan con pecadores ni se juntan con burlones. ¿Por qué no se juntan con burlones? ¿O por qué no siguen el consejo de los malos? ¿O por qué no hacen lo mismo que los demás hacen? Dice: porque se deleitan en la ley del Señor y en ella meditan, porque conocen a Dios. Eso es lo que dice el salmista. Es posible estar alegre, ser feliz, ser envidiado, ser una persona a la que le va bien, que es bendecido, porque su vida está en relación con Dios, porque construye su vida en relación con Dios. Podemos ser religiosos, podemos leer la Biblia y haber pasado mucho tiempo, muchas gracias, podemos haber pasado mucho tiempo en la iglesia y sin embargo no haber construido nuestra vida alrededor de Dios. ¿Es posible eso? Que conocemos la Escritura, que hemos orado, cantamos alabanzas, hemos servido en la iglesia y sin embargo nuestra vida no está ordenada alrededor del conocimiento de Dios. Podemos ser religiosos y sin embargo tener sueños, aspiraciones, ilusiones, planes que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver, que no buscan la honra, la gloria de Dios, que no buscan el servicio a Dios, que no buscan realmente decir: mi vida, estos sueños, estos planes, estas ilusiones, estas ideas que tengo, estos valores a los que me aferro, ¿tienen que ver con Dios? ¿O tienen que ver nada más conmigo, con lo que yo quiero? ¿Puede ser o no? Que aunque tú digas: sí, yo soy cristiano, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz, creo que Él vivió la vida que yo no puedo vivir, Él obedeció perfectamente la ley del Padre, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por mí y creo que va a regresar. Puedes confesar eso, pero tal vez tu vida no está construida alrededor de ese conocimiento. Hay personas que pueden confesar eso, pero sus vidas no están construidas alrededor de eso. Puede ser que sus vidas están construidas alrededor de una filosofía humanista, alrededor de una filosofía existencial, o simplemente viven para sí mismos. ¿Estás de acuerdo? Simplemente yo hago lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero, yo pienso que quiero esto, quiero aquello, quiero casarme así, quiero vivir así, quiero comprar esto, quiero ir allá, quiero retirarme aquí. Y no tienen nada que ver con Dios. ¿Has hecho planes que no tienen nada que ver con Dios? ¿Tienes sueños, ilusiones que no tienen nada que ver con Dios? ¿Los puedes identificar claramente?
Sí los pueden identificar claramente todas aquellas cosas que anhelas y que no tienen nada que ver con Dios. Identifíquenlas, porque eso es algo muy, muy importante. Fíjense, entonces el salmista nos dice: no andan con pecadores, no se juntan con burlones, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Qué les parece que hasta aquí, como siempre digo, que hasta aquí llegara nuestro sermón hoy? Mediten en la ley del Señor, no se junten con personas pecadoras, no se junten con burlones y no sigan el consejo de los malos y van a ser felices. Vamos a orar. ¿No está bien? ¿No es un buen consejo este? ¿Qué falta? ¿Pueden hacerlo? Si les dejo de tarea eso: no se junten con personas burlonas, pecadores, no sigan el consejo de los malos y deleítense en la ley del Señor. Lean la Biblia todos los días y deleítense en la ley del Señor. ¿Qué pasa si les digo eso? Con eso van a ser felices, van a ser las personas más felices de este mundo. ¿Qué piensan? ¿Está bien? Uno de los sermones más cortos que se han predicado aquí. Por favor, pasa para que oremos. ¿Quién puede ser la persona que hace eso? ¿Quién puede ser la persona que haya su mayor deleite en la ley de Dios y en cumplirla? ¿Dónde está la persona que lo que más desea en el mundo es meditar en esa ley perfecta de mañana, tarde y noche? Lo más trágico es que hay personas cristianas que piensan que sí son. Cuando leen el Salmo 1 dicen: yo soy bendecido, yo soy esta persona del Salmo 1. Porque aparte de ser buenos, son humildes y tienen un concepto muy bueno de sí mismos. Pero sabemos que hay una sola persona que ha cumplido esto. Sabemos que hay una sola persona que ha cumplido, que se ha deleitado en la ley del Señor y que nunca anduvo en el camino de los malos. ¿Quién es esa persona? Es Cristo, es Jesús. La Biblia nos dice que hay algunas personas que creen que son felices porque se divierten y eso le llaman felicidad. Entonces nosotros no podemos ser esta persona del Salmo 1. ¿Por qué? Porque en nosotros mismos no tenemos la fuerza para deleitarnos en Dios y en su ley, pero hay alguien que sí se deleitó en su ley y ese es Cristo. Pero hay personas, la Biblia nos describe que hay personas en este mundo que creen que son felices porque se divierten, porque la pasan bien. ¿Están de acuerdo? La Biblia reconoce que hay personas que se divierten mucho. Por ejemplo, en Proverbios 10:23, fíjense lo que dice. Proverbios 10:23. Al necio le divierte hacer el mal. Al necio le divierte hacer el mal. ¿Cuántas cosas que son divertidas son malignas, son impuras, son malvadas, son egoístas, degradan a otros? ¿Están de acuerdo cuánto de la diversión que hay que es accesible para todos es degradante, es ofensiva, es vulgar? Al necio le divierte hacer el mal. Dice Isaías 5, 11 y 12, Isaías 5, 11 y 12, este pasaje interesante. Hay personas que también se divierten, pero fíjense lo que dice. ¿Cómo empieza Isaías diciendo? En lugar de decir qué felices son, fíjense lo que dice Isaías 5, versículos 11 y 12. Dice: qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. La Biblia no dice que solamente las personas cristianas la pasan bien o las personas que están en relación con Dios la pasan bien. Dice que hay muchas personas que creen que la están pasando súper bien y se divierten muchísimo y Dios les deja que la pasen muy bien. Fíjense lo que dice Isaías 5, 8. Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Me gusta más como dice la Reina Valera: habitarán ustedes solos toda la tierra. Dice: hay de los que añaden heredad a heredad. ¿Qué habitarán ustedes solos toda la tierra? ¿Quieren ustedes ser los dueños del mundo? Hay gente que Dios les concede esa alegría de tener más y más y más y más propiedades. Dice: ¿esto te va a hacer feliz cuando ya habites tú solo? Que ya digas: ya tengo este territorio para mí solo, ya compré 2 islas para mí solo, por fin voy a ser feliz. No voy a tener que ver a ningún tonto, a ningún inútil en mi vida. Voy a vivir yo solo ahí, la persona más lista del mundo, solo en esa isla. Ahí está.
Pero no solamente las personas descritas así de una forma inmoral o de estas personas desenfrenadas que piensan que son felices son descritas en la Escritura como esas personas que sin conocer a Dios piensan que son felices. También están las personas morales, las que no beben, las que no son avaros aparentemente. Al contrario, son muy religiosos y piensan que son felices porque creen que ellos sí cumplen la voluntad de Dios. Hay muchas personas religiosas, como ya lo dijimos, que sí creen que cumplen la voluntad de Dios. Fíjense, Mateo 23, 5 al 6. ¿Qué pasaje? En estos diálogos de Jesús con los fariseos. Mateo 23, 5 al 6 dice: Jesús escribiendo a los religiosos: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos. Me gustó más esta versión de Reina Valera porque dice: se mueren porque los reconozcan. Se mueren porque la gente diga: ay, cuánto sabe la Biblia, ay, cuánto conoce de teología. Ay, o sea, es decir, hay personas que eso es lo que buscan en la iglesia, ¿no? En el ambiente religioso cristiano, ser reconocidos. Mateo 23, 23. Y fíjense otra vez, en lugar de decir qué felices o qué bendecidos, fíjense lo que dice Mateo 23, 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Eran cumplidores estos fariseos? ¿Se exigían a sí mismos ser fieles con algunas cosas? Sí. Y sin embargo, ¿qué dice? Hipócritas. En realidad, ¿qué es lo que buscaban? Su propia gloria. Entonces, aquí hay dos cosas. La idea del Salmo 1, cuando nos dice que la persona que no se junta con pecadores, que no sigue el camino de los malvados, puede ser feliz, no está hablando del religioso. Podemos ser religiosos y estar súper perdidos y estar súper lejos de Cristo. O podemos estar con los del mundo y pensar que la estamos pasando muy bien porque nos estamos divirtiendo muchísimo. Dice: hay personas que parecen que se sienten felices con sus tradiciones y costumbres religiosas como los fariseos, pero en realidad están llenos de hipocresía, dice Cristo. Se creen superiores a los demás. Por eso son hipócritas, porque se creen superiores a otros. Entonces, la condición humana es creer que se es feliz, pero al comparar estos conceptos de felicidad mundana, ya sea religioso o ya sea de una vida inmoral y desenfrenada, vemos que el Salmo 1 nos dice que nadie es capaz realmente de obedecer la ley de Dios y de ser feliz por nuestros propios medios. Necesitamos enfocarnos en la obra de Cristo. Él cumplió esa ley en nuestro lugar y fíjense cómo somos justos. Somos justos al confiar en la justicia de Jesús y esa justicia ahora es nuestra por la fe. Entonces yo soy considerado justo de acuerdo al Salmo 1, no porque yo me deleito en la ley de Dios y la cumplo, sino porque me deleito en aquel que la cumplió. ¿Se dan cuenta lo que es ser cristiano? Es reconocer que tú y yo no podemos cumplir con esa ley, ni ser ese hombre del Salmo 1, pero hay alguien que lo fue por nosotros. Y al poner nuestra fe en Él, entonces somos recubiertos de su justicia y somos bendecidos y nos apartamos de lo malo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que apartarnos de lo malo? Díganme ¿ustedes ya terminaron de apartarse de lo malo? Dicen: yo ya no tengo que apartarme de lo malo porque ya me aparté de lo malo hace 20 años. Ya no tengo que apartarme de lo malo. Ya no tienen malos pensamientos, malos deseos. Ya no son materialistas, ya no sienten envidia, ya no tienen celos de otros, ya no hablan mal de otros, ya no dicen chismes, ya no desprecian a otros. Ya no. Tenemos que pensar. La fe cristiana nos enseña que podemos ser felices si aceptamos entonces la obra de Cristo. Gálatas 4, del 4 al 7. Fíjense lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Este es algo que tenemos que recordarlo. ¿Cómo puedo ser ese hombre bendecido del Salmo 1? Al poner mi fe y mi confianza en aquel que lo hizo por mí. Y entonces voy a ser bendecido. Gálatas 4, del 4 al 7. Dice el apóstol Pablo en este texto, Gálatas 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Y cómo nació?
sujeto a la ley, bajo la ley. Cristo cumplió toda la ley, lo presentaron en el templo a los 8 días de nacido, lo circuncidaron y creció bajo la ley, bajo el conocimiento de Dios, y cumplió todo lo que la ley dice. Dios lo envió, dice, para que comprara, es decir, con la obediencia de Cristo, Él nos compró la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Esclavos, ¿por qué? Porque la ley nos esclavizaba, porque sabíamos que teníamos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero ¿podíamos hacerlo? No, no podíamos hacerlo. Éramos esclavos de la ley nos fustigaba, nos daba latigazos. Dice, a fin de poder ser adoptados como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino ¿qué? Un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cómo podemos ser aquel hombre del Salmo 1? Solamente por medio de ¿qué? De la obra de Cristo. La felicidad es posible. La verdadera felicidad, la que no es ni rebelándome en contra de Dios, ni tratando de ganarme el favor de Dios, sino a través de la obra de Jesús. Las condiciones de la felicidad. ¿Cuáles son las condiciones de la felicidad? Fíjense lo que dice el versículo 3 del Salmo 1. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto. ¿Cuándo? En su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan todo lo que hacen. Hay dos cosas. Las hojas, ¿cuándo se marchitan? ¿Te acuerdas de este texto? ¿Está ahí? Ahí está. ¿Cuándo se marchitan las hojas? Las hojas no se marchitan nunca. ¿Pero cuándo da fruto? A su tiempo. El fruto es distinto. El fruto se da en temporadas. Pero las hojas no se marchitan. Esa es la condición de la felicidad en Cristo. A veces damos fruto porque estamos pasando por una etapa distinta de nuestra vida y el fruto es diferente, pero la vida que tenemos en Cristo permanece todo el tiempo. Todo el tiempo permanece esa vida. Todo el tiempo estamos en relación con Cristo, porque dice, esas personas que son como aquel justo del Salmo 1, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿No les falta qué? No les falta nunca agua. No les falta nunca la renovación. Fíjense, me encantan estos dos textos. Zacarías 13:1 dice esta visión del profeta Zacarías: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Dios, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. ¿Cómo hay esta visión de la vida en Cristo? Es una vida en donde hay un manantial que nos alimenta, que nos limpia, que quita nuestros pecados. Y luego dice en Apocalipsis 7:17: el cordero que está en el trono será su pastor, él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. A veces, piensa en esto, estamos sanos y experimentamos la felicidad de cierta manera. Tenemos una relación con Cristo, estamos en relación con Él, sabemos que Él nos ama, nos perdona los pecados. Ese es el fundamento de nuestra fe, y estamos saludables. Y experimentar la vida cristiana saludable es una buena experiencia. Algunos de ustedes están saludables, espero que todos se sientan bien hoy. Pero si hoy no te duele la barriga, si hoy no fuiste intolerante a la lactosa, no tomaste leche entera, tomaste tu leche deslactosada como debe ser, y hiciste todo lo que tienes que hacer, te sientes bien físicamente, estás experimentando tu relación con Cristo en salud. Algunos de ustedes les duele todo, tuvieron que tomarse su prednisona antes de venir aquí, sus 40 miligramos de prednisona antes de salir de la casa, o su naproxeno o algo. Y así alguien enfermo y con dolor experimenta su relación con Cristo. Entonces, el que está saludable experimenta su relación con Cristo de una forma y es feliz, a pesar de que es una temporada de estar enfermo, es una época de experimentar enfermedad, el otro de estar saludable. La felicidad cristiana se experimenta de una forma al estar casado, ¿sí o no?
¿Cómo se experimenta la felicidad cristiana al estar casados, verdad? Sí que se experimenta. Es un desafío. Y sin embargo, en esa relación difícil, la más hermosa y la más difícil que puede existir, ahí experimentas tu relación con Cristo y eso da fruto a su tiempo. ¿Estás de acuerdo? Perdonar a una persona que peca contra ti y amarla aunque no te dé motivos para amarla, porque estás en Cristo, porque tu motivación es la salvación que tienes en Cristo, eso debe dar frutos. Pero también los solteros experimentan la salvación en Cristo de una forma distinta. Están siempre soñando, ¿cuándo encontraré a esa persona? ¿Quién será la que me quiera a mí? Todas esas cosas cantan junto con Pedro Infante. Y están todo el tiempo enamorándose, desenamorándose, viendo a quién le gustas, a quién no le gustas, y si te gusta y la que tú le gustas no te gusta a ti, pero la que te gusta no te hace caso. Así es, ser soltero es un desafío. Ser soltero es un desafío, pero si estás en Cristo, estás experimentando esa soltería en relación con Cristo, enfocado en Jesús, y eso da fruto en tu vida. Un fruto distinto al del casado. El que está enfermo, un fruto diferente al que está sano. ¿Están de acuerdo? Quiero tener hijos, me hacen falta tener hijos. ¿Por qué quieres tener hijos? No sé, pero yo quiero tener hijos. Todo el mundo tiene hijos y yo quiero tener hijos. Ah, bueno, muy bien, qué bueno. Que Dios te bendiga. Pero mientras no tengas hijos, entonces enfócate en tu relación con Cristo y eso va a dar frutos mientras no tengas hijos, mientras tengas problemas de fertilidad o estés pensando en que si tuvieras un hijo realmente podrías ser feliz. Si estás pensando eso, ten cuidado porque entonces ya no estás enfocado en Cristo. Estás enfocado en otra cosa. Y luego los que tenemos hijos experimentamos nuestra fe cristiana de otra forma, muy diferente. Y dependemos de Dios. Y dependemos de nuestra relación con Cristo y estamos enfocados en su salvación porque nos duele lo que le pasa a nuestros hijos, aunque ya sean adultos y aunque ya tengan 40 años, 50 años. Y se siguen preocupando ustedes por esos hijos que ya deberían de no darles ninguna preocupación. Y sin embargo, imagínate, todavía están los papás preocupándose por hijos de 50 a 60 años. La felicidad tiene diferentes etapas. Lo importante es entender que cuando estamos en Cristo somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. No depende de la circunstancia nuestra felicidad. Así es que las condiciones para la felicidad son estar unidos a Cristo, porque de Él nos alimentamos, y luego estar conscientes que en cada etapa de nuestras vidas, nuestra relación con Jesús va a producir diferentes frutos. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente vamos a esta idea, lo paradójico de la felicidad. Fíjense lo que dice. Me gusta esta idea, lo paradójico de la felicidad. Versículo 4 al 6. Dice, no sucede lo mismo con los malos. Ellos son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Qué es lo paradójico de la felicidad? Fíjense, el salmista termina diciendo que los malvados son como ¿qué? Como nada, como la paja, que las hojas que están ahí caídas, viene el viento y ¿de qué sirven? De nada, van volando por la calle y ahí están. No podrán pasar el juicio de Dios cuando venga, es decir, no podrán enfrentar el juicio de Dios. Su destino es la perdición, pero fíjense, no porque necesariamente fueron las personas más malas, fíjense, no porque fueron los más malos, sino porque decidieron ignorar a Dios. Decidieron rechazar a Dios. La condenación no es una condenación porque fuiste muy malo. La condenación proviene de que no quisiste nunca aceptar que Dios existe y que tú necesitas un Salvador, porque en realidad tú estás lleno de odio hacia Dios y hacia los demás. Estabas enfocado en ti mismo. Puede haber personas muy morales que pagan sus impuestos, que son mejores esposos que yo, mejores padres que yo, y que sin embargo no van a estar en la gloria con Dios. Fíjense lo que estamos diciendo, que hay personas que son mejores esposos, mejores esposas, mejores papás, mejores madres, mejores ciudadanos, más respetuosos, más buena onda, más generosos que nosotros, y sin embargo no van a estar en la eternidad con Dios.
Pero no es porque Dios no quiera. Ellos saben, y dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, todas las personas saben que Dios existe. ¿Por qué? Porque en la naturaleza sabemos que alguien construyó esto, que alguien diseñó esto, y sabemos que Dios existe porque nos da testimonio en la revelación general. Dice, pero los seres humanos, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, ¿qué dice? Se enfocaron en darle la honra y la gloria ¿a quiénes? A las criaturas antes que ¿qué? Que al Creador. Y entonces, de forma natural, odiamos a Dios, no queremos que Él se meta en nuestra vida, queremos vivir nuestras vidas como nosotros queremos. Y dice C.S. Lewis, el infierno es para aquellos a los que Dios les concede su voluntad. Fíjense qué interesante, el infierno es para aquellos a los que Dios les concede su voluntad. No quiero tener nada que ver contigo, Dios. No quiero que te metas en mi vida, Dios, déjame hacer lo que yo quiera. Y Dios les concede a algunos su voluntad. Y ese es el infierno. Esa es la condenación que viene para los que han rechazado al Señor. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Aquí se ve cuáles son los frutos de nuestro rechazo a Dios o del rechazo de la gente a Dios. Y vamos a ver si esto es realmente algo general o si hay personas que escapan de eso. Dice en el versículo, dice Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la naturaleza pecaminosa? No quiero nada con Dios, no quiero que Él se meta en mi vida. Esos son los deseos de la naturaleza pecaminosa, no querer nada con Dios. Dice, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Bueno, alguien puede decir, bueno, inmoralidad sexual, yo no estoy muy metido en eso. Impureza, bueno, tampoco. Pasiones sensuales, tampoco. Idolatría, bueno, solamente un poquito. Adoro a mis hijos, a mi esposa, a mi casa. Me veo bien en el espejo, siento que estoy bien. Entonces, la idolatría no es la Virgen de Guadalupe solamente o un San Judas Tadeo. Es que te amas tanto, que te encanta tanto quién eres, lo que haces, lo que dices, ¿no? Que te encanta tanto ser quien eres, lo que has logrado. Hechicería, bueno, alguien dice, bueno, hechicería tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué tal hostilidad o peleas y celos? Celos de otros, de los que les va mejor que a ti, de los que se ven mejor que a ti, de los que prosperan más que tú. ¿Nunca han sentido celos de que a alguien le vaya mejor que a ustedes? Y que digan, qué lástima, pero si es un tipo de lo peor, ¿por qué le va tan bien? Pero si yo los conozco, ¿cómo es posible que Dios los bendiga? ¿Nunca han sentido envidia? Es difícil reconocer la envidia, los celos, arrebatos de furia. ¿Cuándo fue la última vez que te bronqueaste con alguien? Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice el apóstol Pablo con unas palabras muy educadas, ¿verdad? Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero fíjense, no es solamente el pecado, sino es la naturaleza pecaminosa, aquella que se opone a Dios y que dice, no quiero tener nada que ver conmigo, que es lo contrario al hombre que es bendecido en el Salmo 1, que dice, yo sí quiero que te metas en mi vida, yo sí quiero meditar en tu palabra y quiero conocerte, aunque eches a perder, ¿qué? Mis planes, aunque eches a perder mis planes, aunque no me dejes hacer lo que yo quiero, métete en mi vida, Dios. Qué precioso. ¿Alguna vez han experimentado cómo Dios se mete en tu vida y echa a perder tus planes? Qué bueno que Dios ha echado a perder nuestros planes. Qué bueno que Dios no nos ha dejado hacer nuestra voluntad. No, nunca han volteado hacia atrás y dices, qué bueno que Dios cambió mis planes. Tontos, absurdos, egoístas, necios. Qué precioso es Dios que interviene en nuestras vidas y que no nos deja hacer lo que nosotros queremos. La búsqueda de la felicidad, fíjense entonces lo que nos dice el Salmo 1, la búsqueda de la felicidad no nos hará felices. Nunca encontrarán en la Biblia una frase que diga, bienaventurados los que buscan ¿qué? La felicidad. No, eso nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Bienaventurados los que buscan la felicidad. No existe eso en la Biblia. Porque y aquí viene lo paradójico. La felicidad, ¿sabes cómo se consigue?
buscando algo que no es la felicidad. Buscando algo que no es la felicidad. Fíjense lo que dice aquí. La paradójica de la felicidad, de acuerdo a la fe cristiana, es que la felicidad siempre es un subproducto de algo más. Nunca es el resultado de la búsqueda de la felicidad en sí mismo. La bienaventuranza proviene de vivir para Dios y ver a las personas como Dios las ve. Personas perdidas, rotas, en rebelión, y aún así buscar su bien, buscar la justicia. Fíjense, aún para las personas que no lo merecen, pero Dios les ama a esas personas porque están hechos a la imagen de Dios. Dice, el Señor cuida el camino de los justos. Y Mateo 6:33, este versículo que todos deberíamos saber de memoria, dice, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Dígame, examen, un quiz. Rápidamente, escriban. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? La que debemos buscar. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Esa es la justicia de Dios? De la que está hablando en este versículo el Señor Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 nos dice, quiero ser revestido de esa justicia, pero no esa justicia que es mía, sino esa justicia que dice, la justicia que es de Cristo. La justicia que es de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Cristo, el reino de Cristo. Cristo gobierna sobre mí, Cristo haz tu voluntad sobre mí, Cristo me someto a lo que tú quieres para mi vida y estoy recubierto de tu justicia porque confío en lo que has hecho por mí. Esa es la justicia que buscamos. Y después de eso, ¿qué dice? Todo lo demás es añadido, incluido ¿qué? Incluida la felicidad. Incluida la felicidad. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Cristo mi rey, Cristo el que reina, Cristo el que me salvó, Cristo el que murió por mí. Su justicia, y su justicia me la apropio. No le he cumplido nada yo, no he cumplido ni un solo mandamiento he cumplido en mi vida. Uno solo he podido cumplir. Pero Él lo cumplió por mí. Esa es la justicia que busco, es de la justicia que me apropio, y después todas las demás cosas son añadidas. Esa es la fuente de la cual nos alimentamos. Ese es el agua que pasa junto a nosotros, que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Se entiende esto de la felicidad? Entre más la busques en una cosa, menos la vas a encontrar. Pídele a tu esposa que te haga feliz. Voltea y dile, mi amor, hazme feliz. Nada más te encargo una cosa, por favor, hazme feliz. No te pido mucho, solamente hazme feliz. No puedes hacer una sola cosa por mí. Marido, hazme feliz. Esposo, hazme feliz. Deja de decir cosas que me hacen enojar. Hazme feliz, por favor. Deja de pensar cosas tan tontas. Hazme feliz, por favor. Bueno, tengan un hijo y pongan su felicidad en ese hijito, en esa hijita. Quiero que sea la más guapa, el más guapo, la más inteligente, el más inteligente, porque todo el mundo tenemos esos hijos, ¿verdad? ¿A poco no? Siempre son los más bonitos nuestros hijos, los que bailan mejor en el 15 de septiembre, ahí en el kinder, los que dicen mejor la poesía. Sí. La cosa es que son incomprendidos, porque son genios casi. Por eso no los valoran a mis hijos. Y luego quieres que te hagan felices esos hijos y no pueden hacerte felices. Imagínate ponerle la carga a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija para que te hagan felices. Sería lo más injusto que pudiéramos hacer. Entre más busquemos la felicidad en sí misma, más lejos se irá la felicidad de nosotros. Entre más nos enfoquemos en buscar el reino de Dios y su justicia, entonces la obtendremos. Entre menos la busques, más la vas a obtener. Entre más la busques, menos la vas a obtener. Ese es el mensaje de hoy. Es lo paradójico de la felicidad.
¿Quieres tener felicidad en una carrera profesional? Entre más avances en tu carrera profesional y más prosperes en tu carrera profesional, más miedo, más terror vas a tener de perder esa carrera profesional. Y menos feliz vas a ser. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, dedícate a lo que estás haciendo y vas a ver que vas a hacer, te va a llenar eso que estás haciendo. Porque estás lleno primero de la justicia de Cristo. Quiero terminar con estaba pensando en este sermón y había pensado muchas veces en el Salmo 1. De hecho, habíamos preparado estos sermones con los que hicieron un curso de predicación, ¿se acuerdan? Hicimos estos sermones y me encantó que alguien me recordó este himno que escuché cuando llegué a la iglesia presbiteriana a los 19 años y dice: me hirió el pecado y fui a Jesús. Le mostré mi dolor, perdido y errante, por fin vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe donde vi a Jesús. Y termina diciendo: y siempre feliz con Él seré. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Señor, cuánto anhelamos ser felices, cuánto queremos ser felices. Y de qué formas tan tontas, absurdas o banales hemos buscado la felicidad, Padre. Señor, gracias por recordarnos a través de este salmo de David, que tenía experiencia en la vida y que te conocía. Gracias por recordarnos que la felicidad es posible, pero necesita construirse alrededor de nuestra fe en ti, Señor Jesús. Alrededor de ti, que eres el único que te has deleitado plenamente en la ley de nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús, por obedecer esa ley. Y gracias porque ahora nosotros estamos revestidos de esa ley. Y nos alegramos tanto de que no nos tomes en cuenta nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, que nos llena de cosas y deseos, Señor, que no te honran. Pero gracias porque podemos arrepentirnos y venir a Jesús y hallar consuelo para nuestras almas en Cristo y enfocarnos en Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida por personas como nosotros. Y gracias, Señor, porque cada vez que nos enfocamos en ti, tenemos la posibilidad de ser felices. No importa si estamos sanos, no importa si estamos enfermos, no importa si tenemos mucho dinero o estamos en tiempos de escasez, no importa si somos solteros o estamos casados, no importa si tenemos hijos o no los tenemos. Gracias, Señor, porque la felicidad es posible para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, te alabamos por esa felicidad maravillosa que ninguna circunstancia nos puede quitar. Que estemos enfocados en Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado oramos.